invitación para que juntos podamos oír la voz de Dios. El miércoles comenzamos una unidad de estudio o de trabajo bíblico acerca de la necesidad o la importancia de escuchar a Dios todos los días y de escuchar a Dios hablarte todos los días. Y bueno, pensamos en continuar el miércoles que viene, que de hecho fue lo que dijimos en la reunión del miércoles pasado, pero bueno, como el Señor nos habla todos los días y nosotros le escuchamos, entonces sentimos de parte de Dios de poder tener estos 3 días de transmisión, de ministración a través de este medio para seguir aprendiendo acerca de cómo oír la voz de Dios, de cómo estar atentos a su voz todos los días, porque creemos con todo nuestro corazón que es algo importante para esta hora, que esta es la hora y este es el tiempo para que empieces a afinar tus oídos espirituales para oír la voz de Dios, porque oír la voz de Dios te lleva a cumplir su propósito. Y todo lo que nosotros venimos a hacer a la tierra es cumplir un propósito divino, es estar en un plan eterno, que aunque para nosotros es un periodo de tiempo corto aquí en la tierra, relativamente corto comparado a la eternidad, todo lo que nosotros estamos haciendo tiene un eco y una función eterna. Y por eso esto es lo que necesitamos entender que no vivimos solo por el hecho de estar aquí en la tierra, que nuestros pensamientos no deben estar afirmados ni atados a todo lo que es este mundo natural que vemos, sino que nuestra convicción debe estar puesta en que tenemos una vida por vivir después de la muerte que es eterna, y que nuestra vida eterna no comienza cuando morimos. Nuestra vida eterna comienza aquí y ahora. Te estás preparando para esa vida eterna, estás haciendo fruto para aquella vida eterna y estás creando aquel futuro eterno mientras estás caminando aquí en la tierra. Este es un tema muy amplio del que seguramente nos vamos a tomar también algún tiempo para estar estudiando cómo cumplir el propósito divino para tu vida, cómo hacer que el propósito de Dios en tu vida se cumpla. He estado pensando acerca de esto en estos días, así que vamos a terminar primero con este tema para después irnos al otro. Cuando Dios te habla y cuando vos escuchas todos los días la voz de Dios, tenés tanto para decir, tanto que tendríamos que estar transmitiendo, tendríamos que tener un canal, pastor, y transmitir, no sé, 12 horas, más o menos. Entonces uno podría completar todo lo que Dios pone en nuestro corazón y todo lo que hay en nuestro corazón para poder expresarle. Pero cumplimos con hacerle saber todo lo que Dios quiere transmitir, al menos en este momento. Y de lo que estamos hablando en este tiempo y de lo que estoy segura que quiero que el Señor quiere que entiendas, es que Dios quiere hablarte todos los días y vos tenés que escucharle todos los días, escucharle todos los días. Yo quiero que corras de tu mente esa cortina que hay, esa idea preconcebida que traemos de que sí, a mí Dios me habla porque yo leo la Biblia todos los días y escucho cuando predican y pongo por obra. Dios te está llevando a un paso más allá. No es solo el hecho de leer la Biblia, que es importante y que es un modo en el que Dios te habla, sino que Dios quiere hablarte a tu corazón con palabras propias de Dios y apuntando a necesidades específicas en tu vida, apuntando a una guía directa de tu vida, porque vivimos en un tiempo de mucha confusión. Vivimos en un tiempo donde aún los escogidos son engañados. Entonces no podés quedarte con aquella perspectiva que tenías de cómo Dios te guiaba, con aquella idea filosófica de cómo Dios te guiaba, sino que necesitas ahora escuchar la voz de Dios, la guía exacta y específica de Dios para cada día de tu vida. ¿Se entiende? ¿Queda claro esta parte? Esperemos que sí. Amén. Gracias, pastor. ¿Por qué decíamos, vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos el miércoles pasado, o este miércoles.
¿por qué decimos que necesitamos o deberíamos escuchar a Dios hablarnos todos los días? Porque Dios tiene algo para decirnos todos los días. Amén. Yo todos los días hablo con mi esposo, todos los días hablo con Samuel, con mi hijo, todos los días hablo con las personas que me encuentro o que me conecto por celular. Yo hablo con las personas para poder, como dijimos, conocernos, para poder tener una comunión con esa persona. Pero el hecho de hablar con Dios todos los días va más allá de esa comunión Dios humano. Va más allá de esa comunión. Tiene que ver con que somos un corazón con el Señor. La palabra de Dios dice que el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Y tener esa conexión, esa relación, esa unidad de que todo lo que yo hago es lo que tiene que ver con el plan de Dios. Todo lo que yo pienso es lo que espera Dios que yo piense. Y todo lo que voy a decir es lo que Dios espera que yo hable. Creo que ahí hay un comentario. Abril está poniendo amén. Amén. Abril está poniendo Sí, amén. amén. Bien. Gloria a Dios. Me hacía un gesto el pastor de que tenía el cabello mal. Ahora está bien. Gloria a Dios, Abril. Bienvenida, Abril. Seguro Nora y parte de la familia Maracalza, a quienes amamos muchos también. Así que gracias, Abril, por afirmar. Abril también es otra de las que estamos amén, amén, amén en la reunión y nos quedamos con las ganas de decir amén a veces. Sí, muchas veces decimos amén solas. Pero bueno, es positivo porque una de las maneras de oír la voz de Dios también es por la palabra de Dios. Y a veces vemos hermanos, no solo en nuestra iglesia, en muchas iglesias, que están mirando así al frente lo que el pastor o la pastora está diciendo, ministrando, pero no están tomando conciencia de la dimensión de la palabra, porque al otro día salen y siguen haciendo las mismas cosas. Casi digo burradas. Las mismas cosas tontas. Entonces necesitamos tener esa conexión de, como decíamos, ser un espíritu con el Señor. Y cuando somos un espíritu con el Señor, nosotros nos movemos como el Señor se movería, hablamos como el Señor hablaría, pensamos como el Señor pensaría. Eso es lo que tenemos que, el propósito de nuestra vida. Eso es a lo que debe aspirar el cristiano, llegar a ser un espíritu con Cristo. Y para eso necesitamos escuchar a Dios. Respondimos una de las preguntas que íbamos a responder en esta unidad de estudio y la pregunta que respondimos fue: ¿cómo hago para oír la voz de Dios? Porque como decíamos, yo sé que hay personas que dicen, bueno, yo no es que no quiero oír la voz de Dios, es sencillamente que no la oigo. O al menos no te has dado cuenta. Porque el Señor, como decíamos, siempre te habla. Y a veces nosotros oímos la voz de Dios. E incluso a veces obedeces a la voz de Dios. Pero no te das cuenta que estás siendo obediente a la voz de Dios. Bueno, ¿cómo oigo la voz de Dios? Una de las respuestas que dimos 3 respuestas acerca de esta pregunta, y una fue, bueno, para oír la voz de Dios, habla con Dios. Amén. Amén. Y seguimos basándonos en el texto que no les dije, Mateo capítulo 17, versículo 5, donde dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz les cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oír. Tenés que oír a Jesús para poder oír la voz de Dios. Y para poder oír a Jesús necesitas orar, estar en un lugar secreto. Hablamos de eso, hablamos del lugar secreto de nuestro corazón y del secreto de Jehová. ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová? Dice Jeremías 23, 18, y vio y oyó su palabra y estuvo atento a su palabra. Así que para poder oír la voz de Dios necesitamos orar, tener nuestro tiempo de oración aparte, no contacto, no, pastora, yo oro todo el día, no, tengo que apartar un momento de tiempo en mi día, por la mañana si es posible, y tener esa comunión con Dios. La segunda respuesta, el lenguaje espiritual. Habla el lenguaje espiritual. El Señor nos ha dado
un lenguaje espiritual, que es el lenguaje del cielo, de aquella sociedad celestial. Y son las lenguas, hablamos acerca de las lenguas el miércoles pasado, de hablar en lenguas. Si vos hablas en lenguas, y espero que hayas practicado esto en estos días, si vos has recibido el Espíritu Santo, habla en lenguas todos los días, porque eso te trae victoria, eso te abre camino, eso hace que puedas cumplir el propósito de Dios en tu vida. De eso vamos a ahondar después en la próxima unidad de estudio, cuando hablemos acerca de cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Pero las lenguas, el hablar en lenguas, hace que te prepares para cumplir el propósito de Dios para tu día. Entonces necesitas hablar en lenguas. Si no tenés las lenguas, pedísela al Señor, porque el Señor te las va a dar. Porque es un derecho que tenemos como hijos de Dios. Es la promesa del Padre. Lo cual significa que los hijos de Dios sí o sí reciben la promesa del Espíritu Santo hablando en lenguas. Si todavía no has hablado en lenguas, hay muchas personas que no pronuncian las palabras en lenguas, pero tienen las lenguas depositadas en su espíritu por el Espíritu Santo y todavía no le han dado la libertad. Así que si todavía no has hablado en lengua, poné tu mano en la boca y decí: Señor, yo quiero hablar en lengua. Dame las lenguas. Suelta mi lengua para que yo pueda hablar en lenguas. Decilo con fe en el nombre de Jesús y vas a hablar en lenguas. La tercera respuesta que dimos acerca de cómo hago para oír la voz de Dios es estar atentos. Porque Jeremías 23:18 precisamente dice: ¿y quién estuvo atento? Y como decíamos con el ejemplo de Jacob, a veces Dios está hablándonos, Dios está al lado nuestro hablándonos y nosotros no nos damos cuenta. Así que ahora vamos a responder en el día de hoy la segunda pregunta acerca de este estudio. Respondimos la primera pregunta, que era ¿cómo hago para oír la voz de Dios? Y ahora vamos a responder ¿cómo me habla Dios? ¿Sí? ¿Cómo me habla Dios? ¿Cómo hace Dios para hablarte? ¿Cuáles son las formas que Dios emplea para hablarte? Porque si no sabemos cómo nos habla, entonces no sabemos cómo escucharle. Si alguien te dice a vos: mañana quiero hablar con vos, puede darte diferentes opciones. Te voy a llamar por teléfono, te cita en un lugar, o te voy a mandar un mail. Ahora mucho no se usa el mail, pero hay diferentes vías para hablar con las personas. Y el Señor usa diferentes y variadas vías para poder hablar con nosotros. Y a veces no sabemos que Dios nos está hablando porque no tenemos presente que Dios habla por medio de esa vía. Creo que queda claro. Amén. Así que necesitamos entender esto. Quiero que tomes lápiz, papel, lapicera, papel, y que anotes de lo que vamos a hablar, porque yo estoy segura que te vas a dar cuenta que Dios muchas veces te ha hablado y, valga la redundancia, vos no te habías dado cuenta, no lo habías notado. Así que vamos a ver en algunas ocasiones, por ejemplos bíblicos, de cómo es que Dios habla. Primero vamos a leer en el libro de Job, capítulo 33. Job, capítulo 33, ya te digo el versículo 14. Job 33, 14, ya te digo, anotá todos los textos, volvé a leerlos, volvé a estudiar lo que aprendés, porque como también es una de las maneras en las que Dios te habla, muchas veces empezás a entender más cuando volvés a repasar e investigar todo. Job capítulo 33, versículo 14. Dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Ya desde antes de que la Biblia fuera escrita, porque el libro de Job es el primer libro, aunque no está ubicado como primer libro, el libro de Job es el primer libro de la Biblia que se escribió.
Así que antes de que toda la Biblia fuera escrita, ya existía este problema. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. En sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Y cuando dice aquí Job, en una o en dos maneras habla Dios, se está refiriendo no a que Dios habla de una o dos maneras y nada más, sino que es un modismo que se usaba en aquel momento en el hebreo para decir Dios tiene muchas maneras de hablar. Dios tiene muchas formas de comunicarse. Eso era lo que quería decir en realidad el escritor en prosa, en poesía, como está escrito el libro de Job. Entonces, las muchas maneras en las que Dios habla pueden ser las siguientes. Por ejemplo, si vas al libro de Hechos, si quiero que lo anotes para que lo puedas leer, Hechos capítulo 9, vas a encontrar ahí la historia de Saulo cuando se convierte en el camino a Damasco. Y cómo el poder de Dios lo tira de su caballo al suelo. Y cuando él tiene un encuentro con Jesús, queda ciego después de ese encuentro y es guiado por los que iban con él hacia la ciudad. Y cuando está en la ciudad durante algunos días, un profeta llamado Ananías es enviado a sanarle. Y aquí encontramos dos maneras en las que Dios habla. La primera es en visión. Jesús se apareció a Saulo y le habló claramente y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En Hechos capítulo 10 también encontramos la historia de Pedro, cuando el Señor le muestra una visión de un montón de animales inmundos que bajaban del cielo, y el Señor le dice a Pedro, Pedro, mata y come. Y Pedro le dice, jamás toqué un animal inmundo, jamás comí lo que está prohibido por la ley. Y el Señor le dice, no llames inmundo a lo que yo santifiqué, refiriéndose a que aquel pueblo que ellos creían que era inmundo, como los gentiles, iban a ser también santificados por Dios para recibir salvación. Así que la primera forma que vemos aquí en el libro de Hechos es en forma de visión. Dios puede hablarte por visión. Cuando tenés una visión, la visión puede ser una visión abierta, como se le conoce, o una visión de imágenes mentales. A veces las personas esperan a tener una visión, ver con estos ojos, ver como si fuera en el plano natural, y uno a veces tiene esas visiones. Yo he tenido 2, 3 o quizás 4 visiones en mi vida, así como si estuviera viviéndolo, y después reaccionar y decir, fue una visión y Dios te habla de esta manera. Pero también hay visiones, y de esas he tenido muchas, visiones con imágenes mentales. Dios te muestra un cuadro en tu mente, una imagen en tu mente, donde, como por ejemplo, yo te digo ahora a vos, banana. ¿Qué vino a tu mente? ¿Qué imagen mental vino a tu mente? La de una banana, puede ser la banana sobre la mesa, o puede ser en una frutera, o puede ser en el cajón de la verdulería, pero una imagen mental así se te vino. Te digo flores y puede venirte una imagen mental así como esta, o puede venirte una imagen mental de flores en el jardín, o de flores en una foto, pero una imagen mental te viene. Y el Señor a veces te habla de con este tipo de visiones de imágenes mentales, que no son visiones abiertas, pero en tu mente y en tu corazón vos estás viendo una escena, una secuencia, una foto. Dios habla también, según vemos aquí en capítulo 9 de Hechos, de manera audible. El Señor le dijo a Ananías, mientras orabas, Ananías, anda a orar por Saulo. Saulo, dijo Ananías, el perseguidor de la iglesia, está matando a los cristianos. Y el Señor le dijo, anda a orar por Saulo porque yo lo escogí. Y bueno, y le da todas las indicaciones
de cómo iba a orar por él y iba a recuperar la vista. Muchas veces Dios tiene que usar esta manera audible de hablarnos porque para nosotros, para el que va a recibir el mensaje, es como algo imposible. Es como algo que nos resulta a nuestra comprensión que no tiene que ver con lo que Dios nos diría. Saulo. Ananías, si no fuera la voz clara de Dios, hubiera dicho, esto es una locura, no puede ser porque Saulo persigue a la iglesia, Dios no me va a mandar a que Saulo me mate. Lo mismo a Pedro cuando le hizo ver la visión acerca de los animales inmundos. El Señor tenía que ser enfático con Pedro en este mensaje porque Pedro no tenía todavía conciencia del llamado que Dios le había hecho acerca de predicar a los gentiles. Entonces tenía que ser de una manera casi dramática, digamos, la voz de Dios para Pedro. Así que Dios habla en visiones, Dios habla audiblemente. En los evangelios, si miras en los evangelios desde el principio, Mateo desde el capítulo 1 o 2, encontrás que Dios habla por medio de ángeles. Los ángeles vinieron a María. El ángel del Señor vino a María y le dijo, María, vas a tener, en la sombra del Omnipotente te va a cubrir y vas a concebir al Hijo de Dios. Y encontramos a los ángeles durante todo el Antiguo Testamento hablando, trayendo los mensajes de Dios. Pero no solo en esos momentos cuando todavía el Espíritu Santo no había descendido a la tierra, sino que después de eso también encontramos en el libro de los Hechos a los ángeles trayendo mensajes a los apóstoles, a los discípulos, a los que estaban en el ministerio. Así que Dios puede hablarte a través de un ángel. Hay cientos de testimonios e historias alrededor del mundo de cómo hubo personas que vieron ángeles y que los ángeles le trajeron mensajes de Dios. Dios habla por medio de los ángeles. Dios habla en sueños, como dice el libro de Job. José, el prometido de María, cuando recibe el mensaje de Dios de que tenía que esconder al niño Jesús, recibe el mensaje en un sueño. Un sueño, aparecen los ángeles y le dice que se escape. Así que hay muchas maneras en las que Dios nos habla. Ahora, hay una situación cuando uno lee los profetas, uno encuentra seguido esta palabra. Vino a mí palabra de Dios. Vino palabra de Dios a Jeremías. Vino palabra de Dios a Isaías y a cada uno de los profetas. ¿Cómo es eso de vino palabra de Dios? Y eso se entiende cuando Dios habla a tu corazón. Cuando Dios habla a tu mente. Es como que Dios deposita la palabra en tu mente y en tu corazón. Bueno, ahí ya es un poco más difícil. ¿Cómo nos damos cuenta que es Dios el que nos está hablando cuando Dios deposita la palabra en nuestra mente? Porque generalmente es una situación en la que vos te das cuenta que no es un pensamiento tuyo. Muchas veces yo tengo un pensamiento que sé que es de Dios y digo, por supuesto que es de Dios, no puedo ser tan inteligente, no puedo ser tan sabia para tener este pensamiento. Cuando Dios habla a nuestra mente y a nuestro corazón, tenemos que entender que es lógico. Porque entendemos claramente esto, que el diablo invade con pensamientos tu mente, ¿o no? Entendemos claramente que el diablo acecha tu mente, los pensamientos, el acecho de Satanás va a los pensamientos. Incluso Lutero dijo, la mente vacía es el taller del diablo. Así que ahí es donde trabaja Satanás. El mundo espiritual afecta e intenta trabajar y tomar tu mente. ¿Por qué no lo haría Dios? ¿Por qué no lo haría Dios? ¿Por qué Dios no hablaría a tu mente y a tu corazón? Entonces, cuando entendemos esto, entendemos que tenemos la mente de Cristo. Compartimos el mismo espacio mental con Cristo. Así que si yo tengo la mente de Cristo, yo puedo pensar los pensamientos de Cristo. Jesús puede pensar conmigo. Por eso es tan importante
que mantengas tu mente sana, tu mente limpia, tu mente santa, para que la mente de Cristo se pueda reflejar en tus pensamientos. Dios te habla a tu mente y a tu corazón. Y ese es el caso de cuando los profetas decían, vino palabra de Dios a mí, o vino a mí palabra de Dios. Dios nos habla en su palabra, en la Biblia. Pero no solo con esa costumbre, ligera costumbre que tenemos de, bueno, tengo que leer un capítulo hoy porque si no estoy mal. Está muy bien que leas un capítulo, 2, 3, 4, todos los capítulos que quieras leer, pero necesitas dejar que Dios te hable por la palabra. Cuando vos lees la Biblia, un capítulo, 2, 3, 4, donde sea que leas, Dios te va a hablar. Tenés que estar atento, no leer como si leyeras el diario, o como a veces le ponemos más atención al diario o a las noticias de Facebook que a la atención que le ponemos a la Biblia. Queremos entender bien lo que nos están diciendo en las noticias, y lo que leemos en la Biblia lo leemos así como para cumplir. Dios te habla en la palabra de Dios si es que pones atención a su palabra. Y si es que pones empeño en entender lo que la palabra de Dios te está diciendo, pero tenés que estar atento. Dios te habla también en su palabra. Dios te habla en los mensajes. Cada mensaje, hermano, cada predicación de la palabra de Dios, por eso se llama mensaje. Cada predicación de la palabra de Dios es un mensaje, es un WhatsApp del Señor, que el Señor te está mandando a decir algo. Cada mensaje no está preparado así a la ligera. Cada mensaje está preparado en la presencia de Dios, teniendo los pensamientos de Dios, porque solo Dios sabe qué es lo que vos necesitas y qué es lo que la iglesia necesita. Ningún pastor, por experimentado que sea, puede saber lo que la iglesia, lo que su iglesia está necesitando en el momento preciso que está viviendo. Así que cuando uno prepara un mensaje, lo prepara en la presencia de Dios, lo prepara teniendo la mente de Cristo y pidiéndole una y otra vez. Yo le digo al Señor, Señor, ¿qué hay en tu corazón para los hermanos hoy? ¿Qué es lo que querés que diga? Muchas veces tengo un mensaje o dos listos y el Señor no me deja predicar eso. Y de un momento a otro me prepara otro sermón porque no estuve atenta en ese momento, o porque me prueba a ver si voy a ser fiel con su dirección. Pero el Señor, en cada mensaje, el Señor te está hablando. Y yo sé que Dios está muy interesado en que escuches su voz. Dios está muy interesado en que escuches solo la voz de Dios, porque estamos oyendo tantas voces en este tiempo que no sabemos cuál voz oír. No sabemos qué es cierto, qué no es cierto. Por un lado dicen, ellos mienten, por el otro dicen, no, los que mienten son ellos. Entonces necesitamos tener una palabra y una guía segura de la verdad. Y la única guía segura de la verdad es la palabra de Dios. Por eso necesitas oír su palabra cada día, oír su voz, escuchar que Dios te habla cada día. Dios te habla por medio de señales. Señales. A veces estás caminando y una y otra vez se repite alguna situación. Ya sea ves a una persona una y otra vez en el mismo día, te acordaste de esa persona y después la ves, o te acordaste y después te llamó, o no sé, por diferentes cosas, figuras. En una ocasión, cuando los cristianos estaban siendo perseguidos, no vamos a entrar en toda la historia, no me quiero ir por ahí, pero cuando los cristianos estaban siendo perseguidos en los primeros siglos de la historia de la iglesia, Constantino, que fue el que liberó a los cristianos de esta persecución, antes de la batalla que iba a librar, él se pone la noche anterior a caminar y a pedirle a Dios ayuda, porque Magencio, que era el otro emperador que venía contra él, todo el mundo conocía que no solo era bueno con las armas y como estratega militar, sino que era un gran brujo, que tenía a su disposición poderes del infierno.
Entonces él pensó, de la única manera que puedo vencer a este emperador es si le pido ayuda a los cristianos. Le pidió ayuda a sus soldados cristianos, a los soldados que se habían convertido al cristianismo entre sus tropas, y en la noche previa a esa batalla del puente de Milbaim, él está caminando por el campo frente al lugar donde iban a tener la batalla, y en el cielo ve una gran inscripción que dice in hoc signo vinces, en latín, in hoc signo vinces, y una cruz, lo que significa, por este signo vencerás. El Señor, con una señal en el cielo, le guió cómo iba Constantino a guiar a su ejército a la victoria. Así que al otro día Constantino pinta con los escudos de los soldados con una cruz, que era el signo que Dios le había mostrado. Empieza su batalla con ese signo en los escudos de los cristianos y logra vencer a Magencio y a todos los poderes que tenía a disposición. Constantino le prestó atención. ¿Cuántas veces Dios nos da señales? Sí, señales, incluso en el cielo. Señales, recuerdo una vez sosteníamos una lucha espiritual muy grande en Olavarría, iba a decir Estados Unidos, nunca estuve en Estados Unidos. Una lucha muy grande en Olavarría. Estábamos en una crisis en el ministerio, dentro de la iglesia. Nosotros tomamos una iglesia que estaba muy complicada en lo doctrinal y en lo ministerial. Entonces, cuando estábamos en medio de resolver todas esas situaciones, estábamos sosteniendo una dura lucha espiritual, peleando contra espíritus que habían tomado esa iglesia y a los líderes de la iglesia. Entonces, un día que el pastor estaba trabajando, yo me apoyé en la ventana y empecé a mirar hacia arriba porque no estaba consciente todavía de la lucha espiritual que teníamos. Hasta el momento era orar y era esforzarnos y era tener un enojo con una persona, un enojo con la otra. Uno de los líderes, hermanos, nos amenazó de muerte. Fue con una cortapluma sevillana, le decía él, en el bolsillo para matarlo al pastor, y después tenía planeado ir y matarme a mí y a Pedro, donde estábamos en la casa que alquilábamos. Así que estábamos sosteniendo una lucha que yo creía era con las personas. Yo creía que las personas estaban enojadas, pero cuando me apoyo en la ventana y le empiezo a preguntar al Señor, Señor, ¿por qué estamos en esta situación? Nuestro primer pastorado nos enviaron conscientes de que, bueno, como teníamos una buena doctrina, había cosas que arreglar en esa iglesia, salíamos de ser supervisores del Instituto Bíblico. Entonces me puse a mirar hacia arriba y vi en el cielo una nube espantosa, hermanos, como si fuera la figura de algo que nos acechaba desde el cielo. No había tormenta, no estaba lloviendo, pero había una nube ahí encima del salón de la iglesia que tenía una forma espantosa. Y el Señor me habló y me dijo, no tienen lucha contra sangre y carne. Entonces entendí que nuestra lucha era espiritual y empezamos a combatir con ayuno, con oración, y Dios nos permitió ver la liberación y el nuevo nacimiento de esa iglesia en Olavarría. Solo por una señal que vi en el cielo. Yo no digo que todas las señales se den en el cielo, pero cada vez que necesites una señal, el Señor te la va a mostrar. Una vez un hermano fue guiado, era jovencita yo, recuerdo ahora este testimonio, fue guiado a que había una lucha espiritual en su casa porque estaba orando, sentado en la mesa, estaba orando preocupado porque estaba con muchos problemas en la familia, incluso de relación con su esposa, y levanta la vista y ve en la pared una mancha muy fea de humedad que había en la pared. La mancha esa siempre estaba, pero en ese momento tomó un aspecto de un demonio, esa mancha, de una cara fea. Entonces él se dio cuenta que tenía que reprender a los demonios que había en esa casa donde él estaba alquilando. Y estas son por ahí señales extremas, pero Dios habla por medio de señales también. Por eso tenés que tener los ojos
abiertos, los sentidos dispuestos para oír la voz de Dios. Dios te habla por medio de situaciones que vienen a tu vida. Jonás estaba en el fondo del barco, porque fue lo más bajo que pudo él posible, y después Dios lo llevó más abajo aún, pero Jonás estaba en el fondo del barco durmiendo. Pero además de eso estaba en desobediencia. Así que los marinos empezaron a ver que había tormenta, que se levantaba la tormenta en el mar y era una cosa incontrolable y ya no sabían qué hacer, no sabían qué más tirar al agua porque el barco se estaba por destrozar y entonces alguien empieza a repartir, dice, echan suerte, empezaron a repartir a ver a quién le tocaba la señal de que era el del problema y le toca a Jonás. Bueno, y todos conocemos la historia. Jonás es lanzado del barco y es tragado por un gran pez que Dios había preparado. Pero ¿cómo guió Dios al capitán del barco y a las personas que estaban en el barco a saber que había una persona que estaba mal? Por la tormenta. Porque estaban en medio de la tormenta y aunque hacían todo lo posible, no podían tomar control del barco. Así que por medio de una situación extrema, el Señor también a veces puede guiarte y darte dirección. A los discípulos el Señor los guió a salir a predicar por todo el mundo por medio de la persecución. Cuando comenzó la persecución de los cristianos, comenzó la famosa diáspora y empezaron los discípulos a dispersarse en todo el mundo conocido y a llevar el Evangelio y a cumplir la promesa de Hechos 1:8. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios tiene muchas formas de hablarte, como leíamos en el libro de Job. Y fíjate lo que dice Hebreos capítulo 1. Anotalo, como te digo siempre, así podés volver a leer. Amén. Volvemos a leer todos los textos. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo. Y cuando comenzamos, leímos el texto que dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. Dios quiere hablarte por medio de Jesucristo y va a emplear todas las formas posibles. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Y esto es lo que Dios ha hecho con vos una y otra vez. Dios te habla muchas veces y de muchas maneras. Dios de muchas maneras y muchas veces te está hablando. Decirle al que está al lado, Dios te ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Así que si Dios te habla, ¿por qué no abrís tus oídos y oís? ¿Por qué no abrís tus oídos y prestás atención? Incluso Dios le habla a los que no creen en Él. En el libro de Salmo, si no me equivoco, a ver, bueno, no tengo este texto, pero vamos a buscarlo. Salmo, si no me equivoco, es el capítulo 85. Dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está tu salvación a los que le temen. Escucharé lo que hablará Dios, porque hablará paz a su pueblo, para que no se vuelvan a la locura. Por eso es importante que escuches la voz de Dios. Hoy estamos viviendo un tiempo en el que podríamos caer en la locura, hermanos. Podríamos caer en la desesperación. ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Sin embargo, Dios quiere hablarte para que tengas paz. Pero la gente hoy no tiene paz porque no escucha a Dios. La falta de paz hoy en la tierra es porque no escuchan la voz de Dios. En el libro de Salmo también, el Señor nos dice que por toda la tierra salió la voz de Dios. Comienza diciendo, no hay lenguaje ni es oída la voz de Dios, pero por toda la tierra salió su voz. Es decir,
La gente no escucha una voz audible de Dios, pero si mira la naturaleza, si mira la creación, si mira todo lo que hay a su alrededor, Dios le está hablando. Pero la gente no escucha y por eso no tiene paz. Porque la palabra de Dios es clara cuando dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Y esto es lo que trae la falta de paz. La falta de paz trae locura. La falta de paz trae ansiedad, trae depresión, trae tristeza. La falta de paz es lo que está pasando ahora en este mundo y afecta a la iglesia y al pueblo de Dios. Por eso es tan importante que escuches la voz de Dios. En muchas formas te habla Dios. Dios te va a hablar de muchas maneras. Dios tiene formas diversas de hablarte. Yo siempre digo, esta mañana cuando desperté tenía en mi mente, no tenía en mi mente, Dios puso en mi mente esa palabra. Y hermanos, las veces que Dios me ha dirigido de ese modo, las veces que Dios me ha librado de ese modo, las veces que Dios me ha mostrado cosas grandes y ocultas que no conozco. Porque como te decía la otra vez